Buen día, ¿cómo les va? Bueno, me presente, Daniel Sebreros. Les vengo a traer hoy día a, el segundo terapeuta cognitivo de mayor importancia. De hecho, eh, ha sido considerado, después de Skinner, uno de los terapeutas de mayor influencia en los Estados Unidos. Eh, Él es un terapeuta que comienza, al igual que Beck, siendo psicoanalista y en su práctica clínica descubre o se empieza a dar cuenta que había una serie de cosas que no le resultaban de utilidad a la hora de poder trabajar con sus pacientes. Estoy hablando del señor Albert Ellis. Eh, les vamos a ir compartiendo acá la presentación para poder ir trabajando. Ellis, como verán, no hace mucho que ha muerto. Hasta ese momento se mantuvo bastante activo, eh, todo el tiempo publicando. Hay un montón de libros sobre él. Eh, Después, si quieren, se los podemos compartir. Igual vamos a compartir bibliografía para que puedan llenar las guías, pero si necesitan o quieren o les interesan, avisen. Hay un montón de material de él que es realmente bastante interesante. Les cuento que Ellis nace el 27 de septiembre de 1913, muere el 24 de julio del 2007. Fue un terapeuta cognitivo-conductual estadounidense que en el 55 desarrolló la terapia relacional emotiva conductual. Es considerado por muchos como el padre de las terapias cognitivo-conductuales y basado en una encuesta del 1982 entre los profesionales de Estados Unidos y Canadá, uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia. Carl Rogers fue el primero, Sigmund Freud fue tercero, ¿sí? O sea que tenemos una persona que ha sido icónica, ¿sí? Dentro de lo que es la terapia. Realmente el desarrollo que él realiza, además teórico, es muy importante. Ellis empezó sus estudios en la Universidad de Columbia. En el 53, como les contaba, rompe por completo con el psicoanálisis y empieza con un nuevo estilo de psicoterapia más activa y directiva, porque empieza a darse cuenta que empieza a tener tenía mucho más efecto cuando él daba un consejo, porque empezó a trabajar con parejas especialmente, y se dio cuenta que cuando él daba consejos de manera directiva, la gente no solo además mejoraba sus problemas, sino que estaba más feliz, estaba más contenta. Ellis empieza a enseñar su técnica en el 54, recién en el 57 expuso la primera terapia, ¿sí? Conductual, proponiendo que los terapeutas ayudasen a la gente ajustando su pensamiento como tratamiento para la neurosis. Acuérdense que en esto lo que hay es una ruptura, básicamente sobre todo en Estados Unidos, con el tema de la caja negra, que hasta el momento, ya bien planteada por Watson, aquello que no podía ser observado era preferiblemente de ser dejado de lado por una cuestión de falta de carácter empírico. Pero ya en la revolución cognitiva necesariamente empieza a pensarse, ¿no? que esto era de importancia. Aunque no lo crean, realmente, más allá de que fue un revolucionario, Ellis, cuando comienza a presentar su teoría, no recibe mucho interés, o un interés bastante tibio, por así ponerlo, producto de que claramente la hegemonía era de dominancia conductista. El conductismo dominó durante mucho tiempo el área terapéutica,
y el área de conocimiento de lo que era la psicología en Estados Unidos. Por lo tanto, básicamente cuando empezaron a charlar acerca de estas, cuando empezaron a revelar el tema de cómo intervenir con las variables, eh, em, con variables que tienen que ver con la cuestión cognitiva, hubo todo un desafío paradigmático, porque había otra, vamos a decir, otra tendencia, había una hegemonía que era muy difícil de ser rota. ¿Qué es la TREC? En sí mismo es un acrónimo que parte de lo que es la terapia racional emotiva conductual, ¿sí? Ellis empieza en algún sentido, porque a mí me encanta Ellis en ese sentido, primero empieza con la terapia racional, ¿sí? Él cree que todo tiene que ser resuelto por la razón. Cuando empiezan a hacerle muchas críticas acerca de que no estaba incluyendo las emociones, su terapia se transforma en la TREC, ¿sí? Alrededor de el año 80 más o menos. Y cuando sigue recibiendo más críticas, él termina expandiendo su terapia a la TREC, a la terapia racional emotivo-conductual. O sea que ha sido todo un desarrollo lo de Ellis, en donde ha ido replanteándose de alguna manera la inclusión de otras variables que en su primer momento él consideraba que no eran de tanta importancia y después tuvo, de alguna manera, que ir pensando que sí era necesario tener que incluirlas dentro de su propia teoría. Es un modelo de psicoterapia que requería que el terapeuta ayudase al cliente a entender que su filosofía personal contenía creencias que crean dolores emocionales. Ya les voy a explicar cómo, pero la idea de esto es entender que hay filosofías que son funcionales y filosofías que son disfuncionales, y que por lo tanto las personas al sostenerlas, lo que les ocurre es que comienzan a sufrir o a tener problemas para poder alcanzar sus propios objetivos. Su nueva aproximación enfatiza el trabajo, va a decir, de cambiar activamente estas creencias. ¿Cómo las va a cambiar activamente? O sea, no solo además de las creencias y los comportamientos contraproducentes, a través de lo que se entiende como es el debate lógico. Él va a tomar el debate socrático, va a tomar a Sócrates, y él va a decir que a través de la mayéutica, a través de básicamente del debate, de una manera de poder demostrar la falta de lógica de los pensamientos, las personas van a poder lograr iluminarse de alguna manera, poder darse cuenta que no están viendo las cosas de manera realista. En este caso van a entender que, como a diferencia de Beck, que era un empirista, básicamente en términos epistemológicos, Ellis es un racionalista en términos epistemológicos, y por lo tanto lo que va a plantear es que existen verdades a priorísticas. Eso significa que esas verdades a priorísticas son preexistentes al sujeto, o sea, que están en el mundo, que se pueden revelar a través de la lógica, ¿sí? A través del razonamiento, a través de las razones. En cambio, para Beck, la obtención de la verdad o de la realidad se va a obtener a través de los datos empíricos, o sea, por lo tanto, de los sentidos. Entonces, por un lado, Beck va a plantear la cuestión de que las pruebas empíricas son las que permiten el acceso a la realidad y por lo tanto a la verdad, y Ellis va a plantear que a través de la lógica, ¿sí?, del uso de esto de los cuestionamientos en algún sentido, se va a poder llegar a estas verdades que son en sí mismas la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para él el trabajo? Es cambiar de manera activa, ¿sí?, estas creencias y comportamientos contraproducentes, demostrando que son irracionales y rígidos. Ya le voy a contar un poco qué es esto de irracionalidad.
Ellis creía que a través del análisis racional, como les venía contando, el análisis lógico, la gente entendía las creencias irracionales y podría cambiarlas a una posición más racional. Esto no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana, esto toma tiempo. Debatir con alguien, cuestionar sus creencias, muchas veces es todo el tratamiento. Por lo tanto, no se debate una sola vez. Muchas veces uno se encuentra que tiene en la base creencias que están muy arraigadas en esa persona, porque básicamente han ido siendo fortalecidas en general, no ya tanto por la cultura como por la familia, a través de refuerzos. Tenemos que entender un par de cosas que son fundamentales. Primero, ¿cuáles son las nociones? Estas nociones fundamentales es que partimos de un marco conceptual, ¿sí? Que es un tipo de intervención terapéutica, la cual apunta de manera directa a la resolución de problemas, sobre todo aquellos que estén asociados a estados emocionales desadaptativos. ¿Cómo puede ser un estado emocional desadaptativo? La fobia, la depresión, la ansiedad generalizada, la fobia social, ¿sí? Que tienen su contraparte en emociones que son adaptativas, como por ejemplo la tristeza en la depresión, el miedo en la fobia, la vergüenza en la fobia social, el enojo en la ira, la ansiedad en la ansiedad patológica, ¿está bien? Es decir, que la ansiedad en sí misma no es mala, pero el problema es que cuando se generaliza empieza a generar perturbaciones bastante importantes. Por lo tanto, en consecuencia, lo que va a tener en cuenta es un concepto que se llama ABC, que sería los acontecimientos, las creencias y las consecuencias. La B parte de beliefs y por una cuestión básicamente de practicidad no la hemos cambiado para que no se transforme en ACC, ¿se entiende? Entonces es más claro este concepto de ABC para poder incorporarlo. Pero la idea es que la B es de las creencias y la C son las consecuencias tanto emocionales como conductuales que se desprenden del procesamiento activo que hace la persona acerca de los acontecimientos que vive. Ya les voy a contar un poco que tiene una base filosófica esto. Por lo tanto, lo más importante es la forma de pensar del individuo, es decir, nos va a importar mucho la forma de pensar del individuo, a diferencia de los cognitivos, los conductuales, que van a hacer mucho hincapié sobre las consecuencias, entonces por lo tanto que el comportamiento está determinado por las consecuencias o por las asociaciones, lo que va a entender Ellis tanto como Beck es que va a ser foco principal y hegemónicamente sobre la forma de pensar de esta persona. La manera como el individuo interpreta su ambiente y sus circunstancias, que tiene que ver con ese sentido, con la forma de pensar, claramente, pero lo que acá podemos empezar a pensar es que las personas no reciben pasivamente lo que ocurre en la realidad, ¿está bien? O lo que ocurre en el mundo, sino que son interpretadores activos de esta y por lo tanto la enjuician continuamente. Y esos juicios que realizan pueden ser adaptativos o desadaptativos dependiendo de la rigidez que tengan esos pensamientos o la flexibilidad que tengan esos pensamientos. Por último, las creencias que ha desarrollado sobre sí mismo, sobre otros y sobre el mundo en general va a ser el foco sobre el cual Ellis va a plantear su teoría. Hay una premisa fundamental, parte de un marco filosófico, la TREC, que es el marco de Epicteto. Epicteto es un filósofo estoico. Los filósofos estoicos, ¿vieron cuando dicen uno va a morir de manera estoica? Significa que va a morir de pie. Estos filósofos lo que hacían eran colocarse en un lugar, en general en las plazas públicas, y lo que hacían era pararse arriba de un lugar y ahí filosofaban, hablaban acerca de la vida, ¿no?
Y Epicteto, en el siglo IV antes de Cristo, lo que plantea es que la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones de esas situaciones. Al fin y al cabo, lo que plantea él es tomado tanto por Ellis como por Beck y le da el marco conceptual comprensivo para poder entender que nosotros, como seres pensantes, como seres que tenemos un lenguaje y por lo tanto un procesamiento de las circunstancias que nos tocan, enjuiciamos las cosas que ocurren. Y por lo tanto, las cosas no son ni buenas ni malas, sino que tienen que ver ya las opiniones que uno tiene acerca de esas situaciones. Por consiguiente, el modelo ABC es utilizado para poder, para hacer terapia racional emotiva conductual. Y le otorga al terapeuta un marco comprensivo, como así también de observación y de explicación para los fenómenos emocionales. Porque ¿qué va a pensar, como yo les contaba la otra vez, en Beck? Que de alguna manera las conductas y las emociones van a ser un epifenómeno desprendido de la interpretación que haga la persona acerca de, de estas circunstancias, pero que tiene que ver con su proceso cognitivo. Entonces, explica los fenómenos emocionales fundamentándose en el hecho que son los fenómenos cognitivos aquellos que determinan los fenómenos emocionales en los sujetos, como les decía recién. Hay coincidencias y diferencias paradigmáticas. Los teóricos de la terapia cognitiva comparten con los psicoanalistas la idea de que el tratamiento de los trastornos es, por lo general, más productivo identificar y modificar los problemas nucleares. En este caso, los problemas nucleares van a ser las creencias irracionales para Ellis. Para Beck, por ejemplo, van a ser los esquemas, pero las dos escuelas difieren en su visión de la naturaleza de dicha estructura nuclear. La escuela psicoanalítica piensa que esas estructuras son inconscientes y no fácilmente accesibles para el paciente, de hecho que se forman en los primeros 5 años de vida y parecieran que estar blindadas. De hecho están blindadas por una cuestión sencilla. El cerebro se está mielinizando hasta los 5 años. Esa formación de estructuras de materia gris dentro del cerebro hacen imposible que se pueda recordar las cosas que se vivencian. Por lo tanto, años y años ya de investigación nos dicen que los recuerdos que pueden llegar a tenerse acerca de esos años pueden ser bastante engañosos en algún sentido. Hay algunas cosas que pueden ser muy bien recordadas y otras que son reconstruidas, básicamente. Y en esa cuestión ahí nosotros diferimos acerca de cuál sería el foco de colocarle a la hora de cambiar ciertos aspectos, cómo producir cambios en los aspectos cognitivos, comportamentales y emocionales de las personas. No significa que las personas no recuerden, pero, vuelvo a decir, es bastante más difícil reconstruir días completos, semanas completas, años completos. En general quedan impresiones, ideas vagas, y si ha habido alguna cuestión muy fuerte o muy traumática, puede ser recordada muchas veces, es bastante más accesible, aunque no lo crean, que de lo que se piensa. Pero por otro lado, lo que hay que pensar en esto es que, bueno, es dificultoso reconstruir una historia si uno no tiene un cerebro que está pudiendo registrar todas las cosas como las registra un adulto. Por lo tanto, la terapia cognitiva va a pensar que los productos en proceso son en gran medida conscientes, ¿sí? Y con un entrenamiento especial, aún más procesos pueden resultar accesibles a la conciencia. Entonces, ¿qué dice en sí mismo? Mientras más preguntemos, mientras más nos sentemos a charlar con esta persona, más fácil va a ser poder acceder a aquellas cosas que le resultan automáticas, ¿sí? Que hay una diferencia entre inconsciente y automático. Inconsciente es falto de conciencia, falto de conocimiento, ¿sí?
no se desconoce básicamente, por eso es inconsciente. En cambio, con baja conciencia o que curse de manera automática, eso significa que lo que se ha hecho es, se ha instalado como una, nada, como algo mucho más arraigado dentro de la persona, dentro de su personalidad o dentro de su sí mismo, para ser más exacto, y que por lo tanto a veces es difícil de cuestionar porque ha sido así toda la vida. Y ese tipo de cosas son las que uno puede considerar como automáticas. El modelo, se los presento. A serían los acontecimientos activantes, B son las creencias, como les decía, las beliefs, y C son las consecuencias. Este es el modelo que él considera que es para el modelo de pensamiento a través del cual el terapeuta tiene que pensar continuamente que cuando alguien le cuenta algo acerca de los acontecimientos que está viviendo, esos acontecimientos han sido tamizados de alguna manera por las creencias que tiene esa persona acerca de sí mismo y que por ese lado, como consecuencia, aparece una perturbación emocional o un comportamiento de carácter disfuncional. Y acá van a ver que el ABC se expande y lo que pueden ver es que hay creencias que generan, si no se nota muy bien, después en el PowerPoint, la verdad que estaría mejor cambiarlo, pero bueno, no pasa nada, ya está. Las creencias racionales generan consecuencias que son emocionales deseables, va a decir Ellis, o podemos decir adaptativas, y va a generar consecuencias conductuales deseables o adaptativas. Y por el otro lado, las creencias irracionales van a tener toda su contraparte, van a generar desadaptación y cosas indeseables en el sujeto. Pero al fin y al cabo, la situación problemática puede ser interpretada de dos maneras distintas y esas dos maneras pueden llevar a consecuencias diferentes. Como les contaba, tenemos el elemento A, que es el acontecimiento. En la teoría de Ellis hace referencia a los acontecimientos pertenecientes a la realidad, que luego el sujeto someterá a evaluación, por lo tanto son las circunstancias que le tocan, por lo que resulta conveniente aclarar que la TREC hace una distinción entre realidad objetiva y realidad percibida. Esto después hay muchos avances y hay muchos cuestionamientos acerca de esto, pero nosotros queremos que ustedes entiendan cómo lo piensa Ellis. Punto. La realidad percibida es la realidad conforme a la que describen los sujetos y cómo supuestamente creen que es. ¿Está bien? Por lo tanto, no es que sea una verdad de mentira o una verdad que sea falsa, sino es cómo la perciben. Yo percibo que las cosas son de esta forma. Y para Ellis, tanto como para Beck, va a haber una realidad objetiva. Esto, en algún sentido, los constructivistas la cuestionan. La realidad objetiva se refiere al consenso social de lo que sucedió. A veces es bastante difícil conseguir un consenso social de todo el mundo, decir, che, ¿qué es lo que ocurrió? Pero bueno, a veces uno puede construir, conjuntamente con la persona, una mirada un poco más, tal vez objetiva, porque algo se le escapó a la hora de interpretar estas cuestiones que le han acontecido. Entonces, si fuera posible que muchos observadores hubieran sido testigos del mismo acontecimiento y si la describieran de la misma forma, entonces hubiéramos obtenido una realidad objetiva. Eso sería lo que plantea Ellis. Las creencias son creencias racionales e irracionales, como ya les contaba, hay una distinción. Son cogniciones evaluativas, por lo tanto, yo hago una evaluación de la realidad, ¿sí? Percibida por los sujetos. No es la realidad objetiva, sino la realidad que yo percibo. Y por lo tanto son descripciones evaluativas del elemento A, o sea, de los acontecimientos que me ocurren. Al respecto, Ellis va a decir que la gente utiliza el término creencia o creer para referirse tanto a cogniciones descriptivas, a cosas que consideran que han ocurrido, que son descripciones que pasan de la vida en general, como a cogniciones inferenciales, a cosas que ellos han concluido en función de lo que le ha pasado, o a cogniciones evaluativas, que tienen que ver con juicios, ¿sí? Entonces, las inferencias son conclusiones que yo saco, las evaluaciones son juicios que yo estoy emitiendo, y las descripciones son cosas que yo considero que he visto como las he percibido yo.
Cuando emplea el término creencia, la TREC suele referirse a las cogniciones evaluativas, ¿bien? Es decir, a creencias racionales o irracionales, a estos juicios que les contaba, que hacen que la persona someta a ese acontecimiento a una evaluación. Una cuestión a señalar es que la percepción por parte del paciente del acontecimiento activante no causa por sí mismo las reacciones emocionales molestas. Son las creencias evaluativas y racionales las que producen el problema emocional. Por lo tanto, A sería algo más de carácter, por así ponerlo, neutro, que puede ser tamizado por creencias racionales o irracionales que van a determinar cómo me siento y cómo actúo. Según Ellis, podemos encontrar en los sujetos dos clases de sistemas de creencias, como les decía, las racionales y las irracionales. Ambos se constituyen como formas de evaluación de la realidad y no meras descripciones o predicciones de ellas, ¿sí? Entonces, las inferenciales serían predicciones, lo que yo les contaba de estas cuestiones más descriptivas tenían que ver con lo que el sujeto relata, bien, pero en realidad las creencias racionales e irracionales son juicios, son evaluaciones que yo hago de la realidad, de mi realidad percibida. Él señala que ciertas interpretaciones, cuando señala lo racional versus lo irracional, son ilógicas, poco empíricas y dificultan la obtención de las metas establecidas por el individuo. Estas reciben el nombre de irracionales. Entonces tenemos que son ilógicas, por lo tanto no han seguido un razonamiento de una secuencia lógica, ¿sí? Esa secuencia lógica tiene que ver con premisas y conclusiones, y muchas veces partimos de premisas que son falsas, va a decir Ellis. Esas premisas falsas nos llevan a conclusiones falsas. Dice, esto no significa que la persona no razone, sino que razona mal. O sea, que lo que está haciendo es un razonamiento de carácter ilógico, ya que llega a conclusiones que son erróneas. Si por el contrario las interpretaciones o inferencias del individuo están basadas en datos empíricos, va a decir él, ¿sí? En una secuencia científica y lógica, entre premisas y conclusiones, sus creencias son racionales, ya que el razonamiento es correcto y la filosofía básica de esa persona es funcional. Van a ver una distinción bastante importante. En las creencias irracionales se van a caracterizar por algo que plantea Ellis en un discurso del deber ser. Yo debo ser perfecto, el mundo debería tratarme bien y ser fácil, los demás deberían tratarme de manera correcta y no debería tener problemas. Y en cambio, cuando habla de la racionalidad, habla de las cosas que tienen que ver con las preferencias, con los gustos, con lo que yo deseo, pero no con lo que debiera ser o con lo que tendría que ser. Ahí está la base de la irracionalidad o de la racionalidad, para que no se pierdan. Discursivamente la gente le exige al mundo cosas que el mundo no le puede dar, en vez de aceptar que hay ciertas cosas que son de alguna manera como son, ¿sí? Es como decir, bueno, hoy día nos toca estar en cuarentena, bueno, no deberíamos estar en cuarentena, y si, bueno, a ver, si lo más lógico sería entender que si hay una enfermedad que nos está poniendo en peligro, si bien no me gusta estar en cuarentena y preferiría estar en otro lugar, acepto las condiciones de vida, eso sería más racional. En cambio, si yo creo que esto no debería ser de esta forma, termino sufriendo, estando mal, ansioso, porque considero que esto es un castigo injusto. Entonces, vamos a tener una definición operativa, que es, las creencias racionales son interpretaciones o inferencias del individuo basadas en datos empíricos y en una secuencia científica y lógica entre premisas y conclusiones, por lo tanto son razonamientos válidos. Las creencias racionales o preferencias se hallan asociadas a los procesos de salud psicológica, o sea que las personas son más saludables en la medida que prefieren o que desean, pero no que imponen o que exigen. Según Ellis, las personas son más felices de modo general cuando persiguen sus metas de modo anti-exigente, anti-absolutista y preferencialmente o de manera racional. Entonces, tenemos ahí una cuestión muy importante, cómo funcionamos los seres humanos de manera más saludables o de maneras más disfuncionales. Cuando uno es más funcional, lo que está pensando es que es menos anti-exigente consigo mismo,
es menos absolutista, por lo tanto las cosas no son ni todo o nada, ¿sí? Y de alguna manera es más flexible el pensamiento. Y esa es la base de la racionalidad. En cambio, las irracionalidades, o vamos a decir las creencias irracionales, o exigencias, son interpretaciones, ¿sí? O creencias ilógicas, poco empíricas, que dificultan la obtención de metas establecidas por el individuo. No hay una lógica entre premisas y conclusiones, por lo tanto son razonamientos que son inválidos. Las creencias irracionales o exigencias se hallan asociadas a los procesos de trastorno psicológico. Según Ellis, las personas viven en cierto modo, sufren por defender estas filosofías vitales centradas en perseguir sus metas personales de modo exigente, absolutista e irracional. Entonces, lo que están mirando acá es que las personas, mientras más rígidas son, más absolutistas son en su pensamiento, terminan generando cuestiones que son disfuncionales. Y este es el gran problema de todos los ismos en algún sentido. Todas las cosas que se llevan al extremo terminan siendo un problema. Ellis está en contra de cualquier cosa que sea categorizada en algún sentido de ismo, de llevado a un extremo exigente, absolutista o irracional, que, como el psicologismo, ¿sí? Cualquier cosa que sea llevada como una doctrina que no pueda ser sometida a otros puntos de vista, sobre todo si son inflexibles. Es fundamental comprender que la irracionalidad de las creencias radica en las lógicas empleadas por el sujeto. Como señala Ellis, no significa que la persona no razone, sino que razona mal, ya que llega a conclusiones erróneas, como ya le decía. Las consecuencias, al fin y al cabo, son el elemento C, que surge como el corolario de las interpretaciones del elemento A. Y es por ello que se hallan íntimamente relacionadas con las creencias en el punto B. Tanto que el sujeto hace del elemento A. Por lo tanto, en función de esto, Ellis establece dos tipos de consecuencias, como ya les contaba, las funcionales y las disfuncionales, y que son emocionales y conductuales, o primera instancia vamos a decir consecuencias emocionales y conductuales, funcionales y disfuncionales. Esos serían los 4 tipos de consecuencias que pueden observar. ¿Qué pasa? Cuando alguien solicita terapia, muy difícilmente, dice Ellis, que las personas vayan por sus creencias. En general es porque se sienten mal. Y porque tienen problemas emocionales y porque sienten que hay algo que no están haciendo bien. Los pacientes no llegan a terapia para hablar, para librarse de las irracionalidades. Es la consecuencia emocional la que habitualmente hace que las personas acudan a terapia. O sea, que difícilmente esto sea cuestionado. Por eso en algún punto, cuando hablamos de que son cosas que se mueven de manera automática y que se sostienen, Ellis en algún punto él cree que son biológicas. Yo soy mucho más cauto en ese sentido, no considero que las cosas tengan totalmente un peso absolutamente biológico, creo que también tiene que ver con un estilo muy, ¿cómo ponerlo? Muy arraigado dentro de nuestra sociedad, que busca la perfección y muchas veces en eso nos entrampa en dejarnos en situaciones que nos hacen sufrir. Como señala Ellis, la discriminación entre las emociones perturbadoras y las no perturbadoras es uno de los aspectos más útiles de la TREC. Es también uno de los más problemáticos debido a la dificultad para establecer una definición operacional de estos términos. Como les decía, acaban de encontrar que hay emociones funcionales y emociones disfuncionales. La preocupación puede ser señalada como una cuestión funcional, la tristeza, el enfado, el remordimiento, el pesar y la frustración, y por el otro lado las disfuncionales, la ansiedad, la depresión, la ira clínica, la culpa, la vergüenza y el fracaso. Estas cosas son en algún punto sostenidas por creencias que son más racionales y estas son creencias más irracionales las que están en la base que generan este tipo de consecuencias. Por lo tanto, como les decía, las creencias irracionales se sostienen en los tengo o debo que. O sea que las creencias irracionales nucleares o esquemas desadaptativos pueden agruparse en 3 áreas principales. El sí mismo, en segunda instancia sobre los demás y en tercera instancia sobre el mundo en general.
En el sí mismo, la exigencia que existe es, tengo que actuar y funcionar muy bien perfectamente, lo que causa frecuentemente sentimientos de depresión, ansiedad y culpa. En el área 2, las personas le exigimos a los demás que deben tratarme y comportarse conmigo muy bien o perfectamente, lo que genera sentimientos muchas veces de ira o conductas pasivo-agresivas o violentas. Porque yo exijo o creo que los demás tienen que comportarse de una manera que pueden tal vez no comportarse por distintas circunstancias. Y 3, las circunstancias o el mundo son las condiciones generales de mi vida que tienen que ser muy bien, cómodas o fáciles, lo que produce que hayan sentimientos de lástima por uno mismo o problemas de autodisciplina. En general, las personas consideran que estos 3 puntos muchas veces aparecen muy rápidamente en terapia y hay una concepción perfeccionista del mundo, una concepción acerca de que los demás siempre tienen que tratarme de una manera correcta, cuando muchas veces pueden tener distintas cosas que pueden explicar por qué no te pueden tratar de una manera correcta. No por esto avalo que las personas tengan que, de alguna forma, eh, pero bueno, pongámoslo en una cosa muy sencilla. Hay gente que puede tratar por ciertos problemas, por ejemplo, de inhibición social, no ser muy simpáticos, y yo los condeno, considero que son personas desagradables. O una persona que está cansada en la caja del supermercado, no me saluda, entonces yo pienso que es una persona ordinaria y que es mala y qué sé yo, cuando en realidad no, estoy viendo la circunstancia de que hace, no sé, 8 horas que está con clientes y difícilmente puede estar de buena manera. O considero que si el mundo no me facilita las cosas, el mundo es un mundo horrible y que no me gusta y y que al fin y al cabo no hago nada por mejorarlo. Por lo tanto, hay consecuencias derivadas en esto. El tremendismo, va a plantear Ellis, que es la tendencia a resaltar el exceso, lo negativo de un acontecimiento, o percibirlo como más de un 100% malo. Una conclusión exagerada y mágica que proviene de la creencia de que esto no debería ser tan malo como es. Como señalar que a mí no me pueden pasar cosas malas y tomarlas a la tremenda. La baja tolerancia a la frustración, que a mí me causa mucha gracia, pero él lo denomina la no soportantitis o lo no puedo soportantitis, como si fuera una especie de inflamación de la tolerancia, ¿no? Es la tendencia a exagerar lo insoportable de una situación, a calificarla como insufrible, ya que la persona considera que no puede experimentar ninguna felicidad bajo ninguna circunstancia si esta situación se presenta o amenaza con presentarse en su vida, o deja o amenaza con dejar de ocurrir según sea el caso. Entonces entendemos que tenemos una baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Que lo que genera en algún punto es considerar y condenar las cosas que ocurren en mi vida y que si ocurren no deberían ocurrir. ¿Por qué me ocurren a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí se me rompe el auto? ¿Por qué a mí me va a dar un examen? ¿Por qué me ocurren cosas que son indeseables? No sé, me tiré un trago arriba de la camisa. ¿Sí? Ese tipo de cosas, esa baja tolerancia a la frustración, en general, hace que uno no soporte, y también que no soporte a los demás en algún sentido, porque no soporte las maneras de ser de los demás, entonces nos pasa muchas veces que no aceptamos a las personas que, por ejemplo, padecen de un trastorno psicológico y que por esas cuestiones sus comportamientos no son funcionales y por lo tanto no los entendemos y no los comprendemos y no los aceptamos. La condenación, que es una evaluación global de la valía del ser humano, del otro, ¿sí? Y de uno mismo, es la tendencia a evaluar como mala la esencia humana, la valía de uno mismo o de los demás como un resultado de la conducta individual. Dicha conducta compromete su valor como personas, como consecuencia de su comportamiento, o sea, de hacer algo que no deben hacer o de no hacer algo que deben hacer, o sea, es decir, o por las cosas que no hacen o por las cosas que hacen y que deberían hacer. Esta condena también puede aplicarse al mundo o a la vida en general cuando estos no proporcionan al individuo lo que cree merecer de manera incuestionable y por encima de cualquier cosa. Entonces yo condeno al mundo porque el mundo a mí me ha dejado sin poder irme de vacaciones producto del COVID, y esto no lo soporto.
Y a mí la cuarentena no me permite salir a caminar como yo siempre lo he hecho. O yo no puedo ir a bailar porque las desgracias del gobierno con respecto a la cuarentena me han hecho que no pueda disfrutar de las cosas que a mí me gustan de la vida. Por lo tanto, son unos infelices, son unos desgraciados y me están haciendo sufrir de una manera que no es lógica. Ese tipo de cuestiones son las que uno tiene que comenzar a cuestionar para tratar de volverlas más flexibles. ¿Cómo se trabaja? Básicamente, lo que vamos a trabajar es que, como ya sabemos, vamos a trabajar mucho sobre las creencias irracionales, sobre las creencias que son exigencias absolutistas y que se dan en el discurso como debo o tengo que. Contrariamente al uso de concepciones de tipo probabilística o preferencial, ¿sí?, que son las que podemos pensar como racionales, más bien se caracterizan por ser dogmáticas. Los debo y tengo que son dogmáticos y absolutistas del pensamiento de un individuo, solo sirven para sabotear o dañar estos propósitos o objetivos básicos que tiene, ya que generan emociones y conductas que bloquean o dificultan la obtención de los mismos. ¿Por qué se sostienen las creencias irracionales? Tanto Ellis como Beck van a decir que, en primer lugar, el problema puede deberse en parte a la dificultad que tienen las personas, incluso los terapeutas, para realizar un cambio de paradigma, ¿sí? Renunciando a una hipótesis a veces que es precisa que a veces se precisa por otra menos que es familiar, por otra menos familiar. A ver si me sale de vuelta, a ver si lo puedo poner más claro. Cuando uno quiere cambiar de paradigma, claramente lo más sencillo es no cuestionarse las cosas, es decir, el paradigma es algo que es bastante inflexible y por lo tanto cuando vienen informaciones que son distintas, no las cuestiono, directamente las rechazo. Por lo tanto, el paradigma se sostiene sin tener ningún tipo de modificación. Entonces, a todos de alguna manera nos cuesta ser somos bastante inflexibles en cambiar nuestras formas arraigadas de pensar. Entonces, son menos familiares estas formas nuevas y por lo tanto las rechazo porque no las conozco. Y a pesar de ser más funcionales, prefiero lo viejo conocido, ¿sí?, que por lo nuevo por conocer. En segundo término, suele suceder que la gente encuentra modos de adaptarse y de extraer beneficios a corto plazo. ¿Y qué pasa? A corto plazo yo resuelvo un problema, pero a largo plazo empiezo a tener problemas mucho más severos, que restringen o limitan la capacidad para enfrentar a los desafíos de la vida. Y agrega que los esquemas más idiosincráticos disfuncionales desplazan a los más adaptativos, orientados a la realidad, en funciones tales como el procesamiento de la información, el recuerdo y la previsión. Sobre todo cuando uno ha sufrido durante mucho tiempo determinado tipo de consecuencias o determinado tipo de circunstancias que nos hacen creer que eso es la única manera de poder ser pensar. Como el otro día me comentaba un paciente que su mamá, cada vez que él venía con una nota menor a 10, le decía que él era una persona de 10 y por qué no se había sacado un 10 y en vez de eso se había sacado un 9. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo es que para él nada menor de la perfección era tolerable dentro de su familia. Por lo tanto, él continúa pensando de esa manera, lo cual lo inhibe en muchas circunstancias porque no le permite ser más flexible consigo mismo. Y ese tipo de cosas generan emociones como mucho nivel de ansiedad en esta persona. Bien, con esto voy a cerrar el tema de Ellis. Espero que les haya resultado interesante. Creo que es un terapeuta que tiene mucho más material, pero esto es lo básico para que ustedes comprendan de dónde parte su pensamiento y su forma de procesar las cosas. Ellis ha hecho libros sobre el manejo de la ira, libros sobre mejorar las relaciones de pareja, libros sobre asertividad, libros sobre cómo mejorar las emociones, libros de cómo sentirse uno de manera más realizada. Ha trabajado tanto en libros de autoayuda como en libros que están relacionados con
desarrollos teóricos. Pueden encontrar, hay un montón de información en internet, y si no, cualquier cosa, si les interesa, por favor, me escriben al correo y yo les envío algunas cosas que puedo compartirle con ustedes. Bueno, desde ya los dejo. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto.